Esto es Un Tiempo con Dios. Comenzamos. ¿Qué tal, querido amigo, querida amiga? Aquí estamos nuevamente para compartir estos minutos de reflexión. Minutos donde podemos abordar distintos temas, como lo hacemos siempre en nuestros programas, pero principalmente tomando consejos que son para nuestro diario vivir. Si bien el programa por ahí tiene un titular que algunos lo pueden relacionar muy en un entorno religioso, como Un Tiempo con Dios, pero en realidad lo que pretendemos como equipo de Sanidad para las Naciones es poder brindar en nuestra comunidad un tiempo donde podamos acercarnos a la palabra de Dios, al consejo de Dios y a una relación con Dios, más allá de distintas posiciones o pensamientos religiosos de cada uno o elección, pero lo importante, lo que hemos visto, lo que estamos experimentando y lo que miles de personas experimentan es la relación con Dios. Lo demás, a veces decimos un poco como en algunos aspectos de la vida va y viene, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en ese Dios donde tenemos que centrar la atención para encontrar todo lo que vos y yo necesitamos para una vida exitosa. Y cuando hablo de una vida exitosa, hablo de una vida cumpliendo propósito, una vida donde puedo disfrutar de las cosas que Dios me regala, pero también puedo ser la persona que tengo que ser. Por eso necesitamos venir a las Escrituras. Y para cada tiempo de nuestra vida, para cada circunstancia, edad, etapa, encontramos en la palabra de Dios el consejo claro para que nosotros podamos saber cómo confrontar las situaciones adversas, cómo vivir inclusive el buen tiempo, qué hacer, cómo desarrollarnos en la vida. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos tener estos tiempos de reflexión, y no solamente para reflexionar, para reconocer, sino también para tomar decisiones, porque la vida se conforma de decisiones. Hay muchas personas que a veces reconocen sus estados, reconocen sus errores, sus áreas vulnerables, reconocen lo que les falta o reconocen cuántas cosas tienen en diferencia de otros, cuántos beneficios, cuántos privilegios, pero reconocerlo es una primera parte. Después ese reconocimiento tiene que ser llevado a una práctica, a decisiones en lo que debo cambiar, en lo que tengo que superarme o en lo que tengo que compartir cuando entiendo que Dios ha sido bueno y me ha dado y me ha bendecido y tengo para dar y para compartir en diferentes ámbitos o diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? No solamente pensando en una cuestión material, sino en todos los aspectos. Entonces es muy importante que reflexionemos, es muy importante que tomemos decisiones y que nuestra relación con Dios se vuelva una vida práctica, donde puedo tener una relación con Dios, su ayuda, y el consejo de la palabra de Dios pueda ser un consejo práctico. Y en medio de los tiempos que nos tocan vivir y de los últimos acontecimientos, la palabra catástrofe es, creo, la que más resuena en nuestras vidas. Y cuando hablamos de una catástrofe, hablamos de aquella circunstancia o aquel suceso que trae destrucción. Y estamos frente a catástrofes que nos tocan de cerca y a veces las vemos a la distancia, pero estamos expuestos a esas catástrofes, donde pasan cosas que no nos explicamos por qué, cómo sucedió, pero suceden, que traen angustia, que traen destrucción, que son incomprensibles y la mayoría de las veces inclusive impredecibles, no se puede ni siquiera esperar, pasan, cosas que pasan en medio de nuestro ámbito, de nuestra vida, y no solamente las catástrofes que tienen que ver con lo natural, tantas catástrofes naturales que hay y que ahora estamos también viviendo, sino catástrofes que a veces tienen que ver con nuestra propia vida, mucho más cerca que aquellas cuestiones externas y materiales, y a veces hay catástrofes de órdenes casi interior, es decir, en medio de nuestros sentimientos, nuestro corazón, aquellas situaciones duras y difíciles, caóticas en cuanto a lo emocional, la familia, el hogar, y a veces estamos expuestos a esos momentos
catastróficos en diferentes aspectos, en diferentes maneras. Sentimos como que caemos en un pozo, o nos vemos como en una trampa, donde miramos a nuestro alrededor y no vemos salida, no sabemos, como a veces decimos, para dónde disparar, para dónde correr. Entonces es tan importante que nosotros sepamos que Dios ha tenido esto en cuenta, nuestros momentos difíciles, y lejos de olvidarnos Dios, o lejos de dejarnos, o lejos de mirar para otro lado, Dios es aquel que está atento, que en los momentos difíciles, catastróficos de nuestra vida, que a veces algunos pretenden responsabilizar a Dios equivocadamente, Dios no es el responsable de ello, mas Dios es el que quiere ayudarnos y nos ha hecho promesas para estar con nosotros. Y es cierto que Dios usa muchas situaciones difíciles para llamar nuestra atención y mostrarnos de que Él tiene la solución, que Él es Dios y que tiene un propósito con nuestra vida. Pero muchas de estas catástrofes tenemos que saber en la palabra de Dios cómo manejarnos, cómo salir adelante en medio de las dificultades. Y una de las cosas muy importantes en medio de lo caótico, de lo difícil, de lo catastrófico, es entender que debemos salir. Si vos estás viviendo hoy una situación difícil, si hoy estás viviendo un gran problema en tu familia, en tu hogar, en tu salud, o quizás dentro de las catástrofes naturales, que no tenés nada, que perdiste todo, y eso te ha llevado a caer en una especie de pozo donde no ves salida, donde no sabes para dónde correr, donde ves muy difícil recuperarte de esa situación. Bueno, primero y fundamental es entender que debes salir de esa situación. Y esto nos lleva a que debemos buscar la salida, debemos buscar salir adelante en medio de lo catastrófico que nos puede tocar en nuestra vida. Nunca la solución va a ser quedarnos en medio de la crisis, de la angustia, del decaimiento. Nunca esto va a ser una salida. Necesitamos entender que tenemos que levantarnos y tenemos que buscar la salida. Tenemos, como a veces decimos, que tener nuestros ojos bien abiertos para poder encontrar esa salida. Y hay algo maravilloso que podemos y que te puedo decir en esta oportunidad con toda confianza y tan esperanzador, y es que hay salida. En medio de lo catastrófico, en medio de lo difícil, hay salida. Para todo tipo de situación y problema, adversidad, sufrimiento, dolor, hay salida, y esa salida se llama Jesucristo. Él es la salida para todas nuestras necesidades. Él es el que tiene el poder para obrar en nuestra vida. Él nos ha hecho preciosas promesas en la palabra de Dios. En Isaías dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esos caminos donde parece que no lo hay, donde no veo salida, donde para mí es imposible, Dios abre caminos, Dios nos da salida, Dios abre puertas, Dios nos ayuda a salir de esos pozos en los que a veces caemos. Y en el mismo libro de Isaías, Dios nos dice: no tengas miedo, he aquí estoy para ayudarte. Es tan importante que entendamos que tenemos que buscar la salida, la busquemos, nos pongamos en acción. Nuestra confianza tiene que ser puesta en Dios, saber que Él abre camino, pero también saber que la promesa de Dios es: no temas o no tengas miedo, yo te voy a ayudar. Y ayudar significa que algo tenemos que hacer nosotros para que entonces la ayuda de Dios venga. Que en nosotros tiene que haber una actitud de acción, de salir adelante. No caer en ese tipo de misticismo que caen algunos que dicen: bueno, si existe Dios, que venga y me saque de acá. Dios va a mandarte los recursos, Dios va a abrir puertas, Dios te va a mandar gente, Dios va a abrir oportunidades. Dios te va a dar sí la fuerza, sí la capacidad, pero es necesario que nosotros determinemos nuestra vida a salir adelante en medio de cualquier escenario caótico que nos toque estar o que nos toque vivir. Te aliento en esta oportunidad. Levantate en medio de cualquier situación crítica que te encuentres. Confía en Dios, créele a Dios y ponete en acción. Dios va a bendecir, Dios va a abrir puertas, Dios te va a mostrar el camino para que realmente salgas de la situación difícil, pero que lo conozcas a Él y sepas que hay un Dios de amor y de poder que tiene propósitos con tu vida y Él puede sacarte adelante. Querido amigo, querida amiga, hasta aquí llegamos con nuestro tiempo. Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos encontramos en nuestro próximo programa.